Si me acompañáis a Apocalipsis capítulo 2, en esta tarde empezaremos la cuarta carta que Cristo escribe a su iglesia por medio del liderazgo pastoral que Él ha establecido en cada iglesia. Estamos estudiando estas cartas en Apocalipsis porque la iglesia está presente en Apocalipsis solamente en estos 3 primeros capítulos. La iglesia a partir del capítulo 4 ya no aparece en Apocalipsis, ya que ha sido arrebatada y los juicios que se describen desde el capítulo 4 no van a caer sobre la iglesia, pero sí va a caer sobre creyentes y va a caer sobre todo hacia los impíos. Vamos a leer lo que dice esta cuarta carta y la vemos como una de las más extensas de las cartas que Cristo escribe a su iglesia. Versículo 18 hasta el 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la cuarta carta, que comienza de nuevo esa conjunción y. Lo que nos dice es que esta carta, aunque va dirigida a la iglesia en Tiatira, forma parte de un compendio de cartas que van a estar en este libro, que va a viajar a lo largo de las iglesias, y todas las iglesias recibirán tanto la propia carta como la carta que han recibido las demás iglesias. Pero esta carta está dirigida especialmente para exhortar, animar, consolar a esta iglesia, a la iglesia de Cristo que está en esta ciudad Tiatira. Esta ciudad estaba situada en el camino entre Pérgamo y Sardis. Y observa el versículo 12, que esa tercera carta estaba dirigida a la iglesia de Pérgamo. Y observa el capítulo 3, versículo 1, la siguiente carta, la quinta, está dirigida a Sardis. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos que Cristo está ordenando sus cartas por medio de un recorrido lógico que recorre la ruta de un camino en el que se van a presentar estas cartas. Tiatira era en aquella época un centro industrial, una ciudad industrial. Allí estaba organizada esta ciudad por grandes sindicatos, es decir, grandes organizaciones de diferentes artesanos y diferentes gremios. Había los panaderos, estaban los pintores, curtidores, diferentes gremios. Era conocida esta ciudad porque además estaba en el eje del transporte económico.
¿Recuerdas en Hechos 16:14? ¿Recuerdas que en Filipo Pablo predica el Evangelio y Dios salva a esta mujer? Era conocida porque era vendedora de púrpura. Y vendedora de púrpura se entiende que ella era una especial trabajadora que teñía las telas de púrpura. Esas telas eran especialmente dirigidas para un escalafón de la sociedad superior. Ese color, púrpura, era un color de mucha demanda de aquellos que tenían dinero. Así que podríamos decir que Lidia era una empresaria, una trabajadora experta en esto. Dice el texto, en Hechos 16:14, que esta mujer artesana de negocio nació en Tiatira. Así que no es loco pensar que esta mujer aprendió esta artesanía en esta ciudad. Los que pertenecían a este gremio, a estos sindicatos, a estos grupos de personas agrupadas por cada gremio, por cada profesión, si querían formar parte de ese sindicato, tenían que participar de las festividades que se celebraban en honor al dios Apolo y Artemisa. ¿Recordáis quién es Artemisa? La misma que también muchos orfebres estaban construyendo templos de estas diosas. Así que si querías formar parte de este gremio profesional, tenías que participar de las festividades de estos dioses. Tenías que comer en sus templos. Y además tenías que participar en la promiscuidad sexual que todo eso implicaba. Todo eso lo tenías que hacer si querías ser alguien en esa ciudad. Si querías participar de la normalidad de la sociedad. Si no, en el caso de que no quisieras participar de esto, serías expulsado del sindicato, perderías tu trabajo y quedarías en esta ciudad como un pobre, un excluido, entre los cuales estaban los cristianos. Es decir, los creyentes de esta ciudad se mantenían fieles a Cristo, lo cual implicaba que eran expulsados y no eran considerados como dignos de esa sociedad. Y esto sucede también en nuestro entorno, en nuestra vida. La sociedad en la que vivimos nos quiere marcar el camino si queremos ser alguien aquí, en esta ciudad, en este mundo. Si queremos alcanzar los mismos logros que vemos que ellos alcanzan, tenemos que seguir los patrones que ellos siguen. Pero esta iglesia está viviendo en una ciudad de Tiatira en la que una de dos, o participaba de las ideas y de la vida y de los principios de esa ciudad, o se mantenían fieles al Señor, pero entonces lo pasarían mal. Tendrían que estar fuera de todo circuito de popularidad, de relaciones humanas, ya no eran bien vistos por sus vecinos y ya no sería fácil encontrar trabajo allí. Así que ser cristiano en Tiatira no era cualquier cosa. No era como hoy. Ser cristiano hoy en Sevilla, encuentras trabajo, ¿sí o no? Nadie te va a decir no te contrato porque seas cristiano. Pero imagínate que para encontrar trabajo en Sevilla tengas que ser hermano de una hermandad aquí. Tengas que pasar o sacar de nazareno o sacar bajo palio a los ídolos de aquí. Y tienes que ir al Rocío todos los años, si quieres trabajar aquí. Esa era la situación de esta ciudad. Así que el creyente tendría que encontrarse en la tesitura de o soy uno más como ellos por mantener a mi familia, o me mantengo fiel al Señor y confío que Él me proveerá. Así que esta es la situación en la que Cristo inscribe al liderazgo de esta iglesia por medio de Juan 4 cosas básicas. Primero, le escribe al liderazgo que ha sido permisivo, dejando que el mundo se infiltre en la iglesia. Cristo le está escribiendo a un liderazgo pastoral permisivo que ha dejado que el mundo entre y influya en la iglesia. No ha sido la palabra de Dios lo que está influyendo en la iglesia. Es la cultura que rodea a la iglesia, la que ha entrado en la iglesia y la que ha establecido lo que está bien y está mal. Así que hay un grupo de personas ahí que viven como el resto del mundo, pero son miembros de esta iglesia. Y están desviando a miembros, a siervos de Dios en esta iglesia, a que cometan actos inmorales,
a que coman sacrificado de los ídolos, como ahí lo vemos en el versículo 20. Pero esto ha sucedido porque el versículo 20 empieza diciendo, toleras a esa mujer que está influyendo a esta iglesia a que cometan actos pecaminosos. En segundo lugar, lo que Cristo va a decir en esta carta, y lo vamos a ver con profundidad a lo largo de los próximos viernes, es que Cristo ha dado un tiempo para arrepentirse. Cristo está mostrando que sin necesidad Él está dando tiempo para el arrepentimiento. Como expresión de gracia y misericordia, Cristo da un tiempo para el arrepentimiento. Pero vemos que quien debe arrepentirse se caracteriza porque no quiere arrepentirse. Y lo vemos ahí. Versículo 21, le ha dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse. Y esto lo que nos llama es la responsabilidad de la dureza de un corazón que aun siendo expuesto a la palabra de Dios una, otra y otra vez, no quiere asumir que es la palabra de Dios quien debe marcar el camino y los principios que debemos valorar, sino que por su dureza de corazón no se arrepiente y quiere seguir el patrón de este mundo. Así que Cristo anuncia juicio para esas personas. Los que Cristo le ha dado tiempo para arrepentirse, pero no quieren arrepentirse. Esa palabra es clave, no quieren arrepentirse. En tercer lugar, lo que veremos en esta carta es que Cristo les manda que retengan lo que ya han recibido de parte de Dios. Que retengan lo que han recibido. Versículo 25. Hasta que Cristo venga, hasta que yo venga, retened lo que habéis recibido. Y hermano, lo que tú y yo hemos recibido ha sido por gracia en Cristo Jesús y se encuentra en lo que tienes delante de ti. Lo que tú has recibido no ha sido dinero, no ha sido casas, no ha sido posesiones. Lo que Cristo dice que tú retengas es la preciosa palabra de Dios, el Evangelio y todas las bendiciones que por gracia hemos recibido. Así que debemos retener aquello que en la palabra de Dios hemos recibido para mantenernos firmes y adelante en medio de esa sociedad que está procurando desviarnos. Y por último, Cristo promete autoridad. Cristo le promete a los que terminen al final mostrando firmeza como una señal de verdaderos creyentes, les promete autoridad para gobernar en su reino. Cristo les promete autoridad para gobernar en su reino. Y ahí lo vemos en el versículo 26 y 27. Esas son 4 cosas generales que vemos en esta carta. Ahora, vamos a centrarnos en los próximos minutos en el versículo 18, como hemos hecho en otras ocasiones. La carta empieza Cristo presentándose a sí mismo y definiéndose, describiéndose. Así que, ¿qué dice Cristo de sí mismo? Lo que dice Cristo de sí mismo es 2 cosas básicas. Bueno, podríamos decir una cosa que tiene que ver con lo siguiente, pero vamos a ver 2 cosas básicas. Él se describe como hijo de Dios, ¿verdad? Versículo 18, pero no solamente hijo de Dios, sino el hijo de Dios. Es muy importante esa palabra, el hijo de Dios. Y lo segundo que dice es que se describe como el que tiene. ¿Y qué tiene? 2 cosas tiene. Tiene ojos y tiene ¿qué? Ojos y pies. Tiene ojos y pies. Y describe estos ojos y estos pies haciendo una comparación. ¿Cómo? Y esta comparación, sin duda, es figurada. Así que ya no estamos hablando de algo literal, sino que el ojo y los pies se comparan con algo figurado para enseñarnos una verdad que está detrás de este significado literal. Así que los ojos, ¿cómo se caracterizan? Porque son como llamas de fuego. ¿Y cómo son los pies? Semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que ver es que lo segundo viene como consecuencia de lo primero. Y como Él es el Hijo de Dios, por tanto Él tiene lo que solo el Hijo de Dios tiene. Así que el Hijo de Dios, aquel que tiene ojos y pies únicos. Ahora, ¿qué significa esto?
Primero, lo que significa es que solo existe un Hijo de Dios. Escucha bien, solo existe un Hijo de Dios digno de adoración. Eso es lo que significa esto. Solo existe un Hijo de Dios digno de adoración. Ahora, solo existe un Hijo de Dios digno de adoración porque ¿qué? ¿Por qué? Porque es quien juzga con perfecto conocimiento y ejerce autoridad. Y Él es el único digno de adoración. Estas son las tres ideas. Que Cristo se presente a sí mismo como el Hijo de Dios está diciendo que Él es el único hombre digno de adoración. Que siendo hombre también es Dios. Así que Él es el único hombre que siendo Dios es digno de adoración. ¿Por qué? Porque Él juzga con perfecto conocimiento y ejerce una autoridad soberana. En el Antiguo Testamento vemos los hijos de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento ese título, los hijos de Dios. Y esto no se refiere a los hombres, se refiere a los ángeles. Por ejemplo, Génesis 6, o Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, o capítulo 38, versículo 7. El Antiguo Testamento habla de los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles. Ahora, en el Nuevo Testamento, los evangelios recogen la mayor parte de las expresiones como expresiones de hijo de Dios. Pero te puedes encontrar también los hijos de Dios. Así que diferenciemos. El Antiguo Testamento habla de los hijos de Dios en plural y estos son los ángeles. En el Nuevo Testamento nos encontramos el Hijo de Dios como lo tenemos ahí, no es otro que Cristo, pero nos encontramos los hijos de Dios en el Nuevo Testamento también y se refiere a los creyentes, a los creyentes. Por ejemplo, esos hijos de Dios en plural en el Nuevo Testamento, como vemos en Mateo 5:8, son aquellos que se les llama bienaventurados porque procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Podríamos decir todas las veces que ves en el Nuevo Testamento hijos de Dios, no se refiere a la humanidad en general, se refiere a los creyentes. Por ejemplo, Romanos capítulo 8. Y puedes ver fácilmente cómo ahí dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que estos no son la humanidad ni los ángeles, son los creyentes. En el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y solo los creyentes tienen el Espíritu Santo. Y continúa en el versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y esa revelación de los hijos de Dios es la revelación perfecta, completa, definitiva de los creyentes santificados ya por completo. Y la creación desea que los creyentes ya sean librados de esta atadura de la carne, porque eso significará que la tierra también ha sido librada de la atadura de la carne. Y el versículo 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y vemos otros pasajes como aquellos que tienen la fe en Cristo son hijos de Dios, Gálatas 3:26, Filipenses 2:15, dice que los hijos de Dios son irreprensibles, sencillos, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, según Filipenses 2:15, los creyentes somos hijos de Dios que reflejamos al Hijo de Dios. Y en medio de esta generación torcida y perversa, nuestra tendencia no es parecernos a ellos y dejarnos influenciar por ellos como los de Tiatira, sino que nuestra realidad debe ser vivir en este mundo irreprensible, sencillo, sin tacha, en medio de esta generación torcida y perversa. Así que Cristo se presenta así como el Hijo de Dios, le dice a esta iglesia, y vosotros sois hijos de Dios, y no sois hijos de este mundo. Vosotros no sois parte de este mundo, vosotros estáis en el mundo, pero Tiatira no es vuestro lugar
definitivo. No debéis vivir como los que viven en Tiatira, debéis vivir como el Hijo de Dios, porque sois hijos de Dios. Y Cristo se presenta a sí mismo en esta realidad. Y puedes apuntar 1 de Juan 3:1, que nos dice que cuán amor incomprensible nos ha mostrado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Se refiere a los creyentes. O en el versículo 10 de 1 de Juan 3, se reconoce a los hijos de Dios en diferencia a los hijos de ¿quién? Del diablo. Y vosotros no sois hijos del diablo, sois hijos de Dios. Y tenéis que diferenciaros porque ellos practican el pecado, vosotros practicáis la justicia. Y una iglesia en Tiatira también es una iglesia como la de aquí, en Alcosa, en Sevilla o en cualquier sitio. Una iglesia que ha sido llamada a vivir en la justicia del Hijo de Dios, ya que somos llamados hijos de Dios. 1 de Juan 5:2 dice que el testimonio personal, que nosotros tenemos un testimonio, sabemos que somos hijos de Dios porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esto es una bendición poder recordar que tú eres hijo de Dios, que vamos a decirlo en plural para mantenernos en esta diferencia, que los creyentes somos hijos de Dios gracias al Hijo unigénito de Dios. Si no, no podríamos ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa que Cristo se presente así como el Hijo de Dios? Este artículo definido, el Hijo de Dios, dice que solamente hay uno. Solamente hay uno. Y aquí vemos lo que significa que Él se identifique Hijo de Dios. Solo hay uno. Solo hay uno. Te voy a dar 5 aspectos de lo que significa el Hijo de Dios. Solo hay uno. Eso es lo primero. Y además uno que resiste la provocación. Si tú ves este título Hijo de Dios en los Evangelios, te vas a encontrar a Satanás diciéndole, si tú eres hijo de Dios, te vas a encontrar a los demonios en Mateo 8:29 diciendo, tú que eres hijo de Dios. Te va a encontrar el sumo sacerdote en Mateo 26:63 provocándole y diciéndole, demuéstranos que eres hijo de Dios. Y a los que le injuriaban cuando Cristo estaba en la cruz, en Mateo 27:40, y le decían, demuéstranos que eres hijo de Dios bajándote de la cruz. Así que Él es único hijo de Dios. ¿Y sabes qué? El mundo y los enemigos le retaban y le presionaban, le provocaban para que demostrara que era hijo de Dios, pero eso implicaría que desobedecería al Padre. Cristo demostró ser hijo de Dios, no para su gloria, sino para la gloria del Padre. Y estaban ahí alentando y diciendo, demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Y si Cristo buscara su gloria, ¿qué diría Cristo? Esta gente se van a enterar. ¿Dudan de mí? Les voy a demostrar quién soy yo, si estuviera buscando su propia gloria. Pero Cristo, como Hijo de Dios, siendo único, se sometió a su Padre y no cayó en la provocación de demostrar ser el único Hijo de Dios por medios diferentes a los que el Padre había determinado. Porque lo segundo que vemos es que el Hijo de Dios no solamente es uno, sino que es verdad. El hecho de que Él sea llamado Hijo de Dios, Cristo está diciendo que Él es verdad. ¿Por qué? Pues por ejemplo, 1 de Juan 5:20, lo tenemos cerquita aquí, mira lo que dice. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿En quién? ¿En quién? En su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Díselo a los testigos del anticristo. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo, aquel que ha venido para darnos el entendimiento y conozcamos al que es verdadero. Y dice, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Así que el Hijo y el Padre son verdaderos, son uno, junto con el Espíritu Santo, y Él es la verdad revelada. Y le dice a Tiatira, yo soy el Hijo de Dios.
La sabiduría no está en el mundo no tiene nada que enseñarte bueno. La verdad está solo en la palabra de Cristo. Y una iglesia, para enfrentar las influencias del mundo, debe reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, la verdad que nos enseña para comprender lo verdadero y no el engaño del mundo. Lo tercero es que Cristo es perfecto. Perfecto. Eso es lo que significa que Él se llame así, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él ha mostrado ha sido una justicia perfecta. Él ha vivido mostrando al Padre. ¿Qué dijo Jesús en Juan? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no solamente en verdad, sino en perfección, en justicia. No puede ser reproducido por nadie más esa obediencia. En cuarto lugar, es poderoso Dios. Es poderoso. ¿Y esto qué significa? Pues que Él no solamente revela la verdad, sino que Él tiene poder para hacer que la verdad se aplique, para hacer que la verdad se cumpla. Y Él demuestra ser el Hijo de Dios, como dice en Mateo 14:33, cuando calmó la tempestad y sus discípulos dijeron, cuando vieron ese poder, en verdad este es el Hijo de Dios. Porque su poder lo manifestaba. Y en último, lo que se manifiesta es su autoridad. El Hijo de Dios tiene la autoridad como Dios. Él revela la autoridad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice ahí. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero ahora dice otra verdad. El Hijo de Dios, y esto no es el creyente, ya hemos aprendido que cuando aparece en singular siempre es Cristo. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, ¿para qué? Dice ahí, para destruir las obras del diablo. Y ese destruir es lo que Él está diciendo aquí. Él tiene la autoridad para juzgar y para ejercer autoridad. Él es el Hijo de Dios, el que esperamos que ejerza la autoridad por medio de un juicio profundo y revelador. Por eso aquí tenemos estas dos características de por qué adoramos al Hijo de Dios. ¿Por qué adoramos a Cristo? Porque es único en esos aspectos y en especial porque Él, siendo Dios, también es hombre que va a ejercer la autoridad que ningún hombre puede resistir. Así que nos encontramos que ese es un juicio profundo. ¿Por qué un juicio? Porque se refiere a los ojos. ¿Y qué significa que se refiere a los ojos? Bueno, se refiere a los ojos en un aspecto en aquello que Él ve y juzga según lo que ve. Ahora, tenemos aquí un problema y es que si tú juzgas según la vista, puede que lo que veas esté equivocado, ¿verdad? Porque estés siendo engañado por las apariencias. Pero es que la característica de sus ojos es que es una visión profunda y perfecta. Una visión profunda y perfecta. Este fuego, esta llama de fuego podría ser como una capacidad para consumir y penetrar más allá de lo aparente. Él no solamente ve lo que se ve, como decía en 1 Samuel, cuando él eligió a un rey según su corazón. Y le dijo a Samuel, yo no miro lo que el hombre ve. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y David tenía un corazón transformado por el Espíritu Santo. No porque David tenía un corazón, Dios lo escogió. Dios lo escogió, transformó el corazón y entonces obró en David por encima de las apariencias de David. El conocimiento de Cristo es perfecto. Como dice Hebreos 4:13. Esa capacidad para sacar a la luz todo lo que está escondido, sin que nada pueda ser escondido. Esa misma capacidad de los ojos como llamas de fuego que consume todo lo aparente y saca a la luz lo que está escondido, lo hemos visto en la visión que Juan tuvo en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 14 y 15. Y mira cómo significa también este juicio. ¿Por qué es juicio? Porque sus pies
significa poner en práctica. Es decir, cuando en un lenguaje figurado se dice caminar, se está refiriendo a aquello que hacemos. Es poner en práctica en nuestra vida, andar por un camino o que nuestros pies no se desvíen. No tiene que ver con un camino literal, sino cómo ponemos en práctica las cosas que hacemos. Cuando habla aquí de sus pies, se refiere al ejercicio, a la puesta en práctica de sus juicios, de su autoridad. Y no es cualquier pie, es un pie firme. Aquí este bronce bruñido no es el bronce que está siendo bruñido. No significa un bronce bruñido en forma líquida. Significa después de haber puesto el líquido, haber calentado el bronce, y está en forma líquida. Después de haberle quitado todas las impurezas, se queda un bronce puro, sin suciedad. Así que tenemos que sus pies están mostrando que Él va a poner en práctica su juicio sin poder equivocarse. Él va a ejercer su juicio perfecto. ¿De qué manera? Apocalipsis 19:15. ¿Para qué utiliza Cristo sus pies? De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Unos pies de bronce bruñido tienen capacidad de pisar y de traer juicio sobre todos aquellos que merecen la ira de Dios. ¿Mereces tú la ira de Dios? Sí. ¿Has sido librado de la ira de Dios? No lo sé. Dependiendo de cómo sea tu respuesta a la realidad del Hijo de Dios, si tú le adoras con tu obediencia. No es que tú creas quién es Cristo, el Hijo de Dios, sino que tú vives demostrando que crees que Él es el Hijo de Dios y lo vives por medio de una vida obediente. Si no, sus pies estarán preparados para un día pisar, es decir, ejercer, traer, aplicar la ira de Dios sobre ti. Así que la única forma es arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo como tu Señor y Salvador y, por supuesto, cambiar de dirección en la dirección en la que estás yendo, porque no eres ya parte de esta ciudad, de este mundo. No eres de Tiatira, le está diciendo a esta iglesia. Tú eres del Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta revelación. Gracias por habernos mostrado que tú eres el único hombre, Dios hecho hombre perfecto, y que tienes la capacidad de juzgar nuestros corazones, juzgar nuestras intenciones, más allá de lo aparente, y tu juicio siendo perfecto, también tú vas a aplicar una disciplina, una autoridad sobre esta tierra. Y no solamente sobre esta tierra, sino que tú gobiernas tu iglesia también. Señor, y tú no permitas que tengamos en poco al Hijo de Dios. Señor, te pedimos que no nos dejemos llevar por Tiatira, por el mundo que nos rodea, sino que reconozcamos que aquello que tú nos has dado sea lo que retengamos. Ayúdanos, Señor, a abandonar la influencia de nuestra carne y del mundo, a desear serte agradable a ti, Señor. Deseamos que tú juzgues nuestros corazones y, si es necesario, que tú nos disciplines y que todo esto traiga la gloria de tu Hijo Jesucristo por medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.